Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, me quedo tranquilo. Si no se llega a escuchar en algún momento, vamos a apagar la cámara y después me iré a un celular, si no. Bueno, vamos a ir o a continuar con Éxodo, lo que empezó Luis, capítulo 32. Vamos a continuar, tenía en mente varios temas, muchísimos temas se pueden sacar de este capítulo. Pero bueno, siempre termino redundando en lo mismo. No sé, le pregunto al Señor, pero esta vez no me contestó. En realidad, si voy a ver si me contestó o no me contestó, sí me contestó, pero bueno, después se los voy a decir. No van a creer que estoy hablando con cosas extrañas, pero empecé a pensar que, desde que vi lo que me tocaba a mí, empecé a pensar de qué iba a hablar y te voy a terminar hablando de otra cosa. Lamentablemente ya lo he hablado a esto, pero bueno, espero que sea de bendición, que el Señor bendiga, que nos bendiga y sobre todo que nos enseñe, que podamos aprender un poquito más, una cosa nomás que podamos aprender. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, versículo 7. Éxodo 32, 7. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vamos a aclarar qué es corromper, si bien todos sabemos, pero dice, hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Eso significa corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Nunca me puedo poner en lugar de Dios, ¿no? Pero qué enojo y qué ira debe haber tenido después de que lo sacó y de que después el pueblo le dijo, sí haremos lo que ha dicho Jehová y todo lo que pasó. ¿Cómo se debe haber sentido el Señor a que vengan y que adoren a una fundición, ¿no? A un becerro de fundición, a un becerro de oro? Y acá entra Moisés, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Estando Moisés junto a Dios, oró. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo me imagino a Moisés frente a frente al Señor, el Señor muy enojado
muy enojado, con ira, y tener que orar pidiendo o intercediendo por su pueblo, por un pueblo que estaba pecando, que estaba en plena lujuria, en pleno placer, en plena fiesta. Y qué oración esta, ¿no? Qué lejos que estoy yo de todo esto. Porque Moisés oró a Dios primero con autoridad, con sabiduría, con temor, porque en ningún momento lo dejó llamarlo mi Dios. Y sobre todo se basa con todas esas promesas que el Señor había prometido para su pueblo, de eso se basó Moisés. Y si nosotros nos ponemos a pensar hoy cómo deberíamos orar, cómo deberíamos dirigirnos al Señor, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos permanentemente intercediendo, porque nuestra oración es una oración intercesora. Puedo orar por un montonazo de cosas, pero siempre terminamos intercediendo por algo. Y siempre deberíamos recordar las promesas del Señor en nuestras oraciones, los que el Señor nos prometió, para nosotros estar cada vez más seguros de lo que nos prometió el Señor. En el Antiguo Testamento es muy común que aparezcan estos mediadores que mediaban por el pueblo, porque el pueblo, como dice acá, que es duro de cerviz, es duro para manejar, duro para guiar por un camino, significa eso. Muchos por ahí piensan duro de cabeza, sí, también, cabeza dura, pero el Señor los quería guiar, los quería transformar, los quería hacer como Él quería y el pueblo desobedecía, el pueblo hacía lo que el pueblo quería. Y en el Antiguo Testamento se encuentra Abraham intercediendo, Moisés, Job, David, Samuel, un montonazo, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hay muchísimas oraciones intercesoras por el pueblo para que Dios no destruya al pueblo, para que Dios no lo castigue más, para que Dios no tenga afrenta con ese pueblo, porque ese pueblo era muy desobediente. Vamos al libro de Daniel. Quiero que leamos una parte que me gusta mucho, que siempre pienso de que si yo fuera Daniel, no sé si hubiese hecho esta oración. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos a empezar del versículo 1. Este es un modelo de oración que intercede Daniel por el pueblo de Israel. Realmente, si lo leemos completo, no lo vamos a leer completo, voy a leer 2 o 3 versículos nada más, pero si lo leemos completo, lo que es realmente un intercesor. Realmente es increíble cómo se pone Daniel en lugar con el pueblo, se juntan, se unen. Daniel 9.1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este versículo, el tercero, ahí nos damos cuenta con el fervor que oraba Daniel. Todo lo que hacía el pueblo con ayuno, todo lo que hacía el pueblo con cilicio, con ceniza, eran actos para demostrar al Señor arrepentimientos. Y él hizo todo en uno. El fervor que tenía para hacerlo era en demasía, era muchísimo lo que Daniel
hacía para que el Señor lo tenga en cuenta. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Eso se llama autonegación. En ningún momento Daniel se sintió, yo soy el profeta o yo soy tu elegido. Y tuvo un reconocimiento instantáneo del poder de Dios. Va formando una oración tan perfecta, tan excelente. Versículo 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta que Daniel nunca hizo eso. Nunca hizo. Daniel siempre se mantuvo en los caminos del Señor, siempre oraba permanentemente. Y acá saca ese egoísmo y se une al pueblo de Dios. Dice, hemos pecado, porque el pueblo sí había pecado. Y Daniel en su oración se une para que el Señor reconozca, para que el Señor escuche cómo Daniel dice que cuando el creyente o la persona va con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, el Señor lo escucha, el Señor lo atiende. Un corazón contrito es un corazón arrepentido, un corazón en que se ha dado cuenta que ha hecho lo que a Dios no le gusta. Y de esa manera es como Daniel se dirige al Señor. Pese que él solamente estaba intercediendo por el pueblo. En ningún momento fue a decirle, yo tengo el derecho a exigirte, Dios, porque yo soy uno de tus elegidos. No, él fue y le dijo, yo soy un pecador. Y no tengo derecho para exigirte nada ahora. Pero se lo pidió igual. Siempre tenemos que entender que como iglesia, o como cristianos, o como hijos de Dios, que somos en nuestra mayoría de los que estamos presentes, la verdadera oración siempre lleva gloria a Dios, nunca lleva la gloria nuestra. Nunca. Siempre nuestra oración tiene que ser el reconocimiento de este Dios todopoderoso, de este Dios de Daniel, de este Dios de Moisés, de Abraham. El mismo Dios tenemos hoy. ¿Y yo les hablaba que por qué terminé de decir, bueno, tomo este mensaje por... Romina subió una fotito al grupo de Casilderos que decía, Daniel prefirió pasar una noche en el foso de los leones que un día sin orar a su Dios. Y dije, bueno, tengo que hablar de esto. Ya lo subió, listo, entonces ya saben que es culpa de Romina, no es culpa mía. Y me puse a pensar en esas palabras, y qué razón que tiene. Porque Daniel 3 veces al día oraba. El incienso, recordemos que se prendía 2 veces al día, a la mañana y a la noche. Podíamos orar a la mañana y noche. Daniel oraba 3 veces al día. Y él siempre abría las ventanas de su pieza y miraba a Jerusalén y oraba. Y habían tramado en ese momento que no se podía adorar a nadie sino al rey, y él lo hizo igual. Él fue y oró a su Dios, que es mi Dios. Y no tuvo temor de pasar una noche con el foso de los leones. Él sabía que iba a caer ahí, pero él lo hizo igual. Él prefirió estar en ese foso a estar un día sin oración. Por eso siempre digo, qué difícil que es esto. Es muy fácil el método que nos dejó hoy el Señor, pero es difícil porque es tan fácil que nuestro ser, nuestro entendimiento no llega a entender que con una sola oración puedo interceder por tanta gente. Un mensaje que había pasado, los mensajes que pasa Roberto de Augusto Bucina, dice que va un pastor a la casa de una mujer lisiada, no podía caminar, y le dice, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Muy cansada, le dice. Sí, le dice, ¿de qué está cansada?
Lo que pasa es que me recorrí todo el barrio. ¿Cómo se recorrió todo el barrio? Le dice, si usted no puede caminar, con la oración. Recorrí el barrio con la oración. Y nos ponemos a pensar y hay cada mujer, cada persona que puede orar y que está orando por nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta, que está intercediendo por el Señor, para que este mensaje salga bien o para que los otros mensajes que vengan o para los que pasaron, para que la gente entienda lo que quiere decir la palabra del Señor en nuestras vidas. Ahora nos vamos un poquito más adelante y nos vamos al Nuevo Testamento. Y el mayor intercesor que hubo, que intervino por nosotros ante Dios, fue el Señor Jesús. Él acortó el camino, este camino que nosotros teníamos, que no podíamos llegar a Dios. Había un camino que el hombre no podía llegar a Dios y no sabía cómo hacer para llegar a Dios. ¿Y cómo llegó? Por intermedio del Señor Jesús. Él fue el que se sacrifica, Él fue el que pone su vida, Él fue el que derrama su sangre, se crucifica, es crucificado. Y gracias a ese sacrificio, gracias a esa intercesión, nosotros hoy podemos contar con Dios. Pero gracias al Señor Jesús. Acompáñenme a Timoteo, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo está en el Nuevo Testamento, están los Evangelios, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y ahí viene 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y acá nos aclara lo que es este mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. O sea que, ¿qué es lo que me quiere decir este texto? Que no tengo a nadie que me lleve a Dios si no es Jesucristo. Es el único que me allanó el camino. El único que ese precipicio que existía entre Dios y el hombre lo achicó para que podamos pasar. Yo, si se llega a morir mi papá o mi mamá en algún momento, no puedo decirle, papi, decirle a Dios que, o mami, yo sé que de arriba me cuidas. No me cuidan. No, eso no está en la Biblia, no existe. El único que nos cuida, el único que nos protege, que nos bendice, que manda legiones de ángeles para que sus hijos estén bien, es Dios. Por intermedio del Señor Jesucristo. Por intermedio de que yo me haya arrepentido, de que yo lo haya reconocido como mi Dios, mi Salvador, desde ahí yo paso a ser su hijo. Y desde ahí paso a ser protegido. Si no lo he reconocido, no soy protegido. Por más que, como dijo Hugo una vez, haga un agujero en el piso de tanto arrodillarme, si yo no me he arrepentido, el Señor no me escucha. Es cruel, muy duro la palabra, pero es la realidad. No podemos mentir, no podemos engañar, ni podemos alivianar la palabra. La palabra es como es. Vamos para atrás un poquito en Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice que abogado tenemos en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese abogado no hay con qué ganarle, porque ese abogado tiene las marcas. Y cada vez que el diablo va y dice, míralo a Lucas, él les muestra las marcas y le dice, él creyó en mí. Listo. Pecar, pecamos, hermanos. Así que
para los que están escuchando este mensaje y son nuevitos, no tengan miedo. Pecar, vamos a seguir pecando. El problema es persistir en el pecado. Es seguir cayendo en el mismo pecado. Nosotros tenemos que tener la mira puesta en el Señor Jesús, tenemos que tratar de igualarnos. No vamos a llegar nunca, pero tenemos a alguien que fue el mejor de todos, el cual tenemos que igualarnos a Él. Yo voy a pedir que me ayuden a leer 1 Timoteo 2, 1 y 2. Le voy a pedir por favor al Henry, si puede leer eso. A Luis le voy a pedir Filipenses 1, 19. A Roberto, Job 42, 8. Luciano, sí, Luciano sigue estando. Santiago 5, 15 y 16. Y yo voy a leer Mateo 5, 44. Si hay alguno que no se acuerda de su pasaje, de su texto, me lo pregunta. No lo tengo por nombre, voy a tener que adivinar de vuelta a quién los mandé, pero sí empezamos por Henry. 1 Timoteo 2, 1 y 2, por favor, Henry. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchas gracias, Henry. No sabemos cómo orar o por quién orar. La Biblia nos aclara. Hacer rogativa por todos los hombres, por todas las personas. Hacer rogativa por los que están en eminencia, como dijo Luis en la oración. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Los líderes, los que tenemos hoy como presidente, como gobernadores, como intendentes. ¿Son malos, son buenos? El Señor va a juzgar, ustedes no se preocupen. Ocupémonos en lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para vivir sabiamente, en toda piedad y honestidad, dice la Biblia, la palabra. Filipenses 1:19, le dije a Luis. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Gracias, Luis. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipo. Y podemos orar también por los ministros, por las personas que llevan adelante este ministerio. La palabra nos dice que Pablo sabe que por su oración puede terminar en su liberación, por la oración de la iglesia puede terminar por su liberación. Roberto, Job 42, 8. Entendí, Pedro te bendiga. No se escuchó. Hola. Hola. Se escucha lejos. ¿Me escuchas? Sí, sí. 42:8. 42, 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Muchas gracias, Robert. Podemos orar por los amigos. Ahí Dios le dijo a los 3 amigos que tenía Job cuando le pasó todo esto. El que no lo ha leído, por favor, léalo. A Job son muchos capítulos, pero es muy lindo, es excelente todo lo que se lee ahí. Las pruebas que pasó fueron enormes. Y los amigos le cuestionaban y le decían que él había pecado, que por eso le pasaba esto. A ver, capaz que yo también hubiese sido uno de los 3 amigos, porque cuando pasa algo así, lo primero que pensamos es juzgar al resto. Y el Señor le termina diciendo que hagan un sacrificio y que le pida, y que Job pida por ellos.
porque a él sí los va a escuchar, a ellos no. Antes que mi afrenta, que mi enojo caiga sobre ustedes, porque ustedes no hablaron correctamente de mí. Pese a que se fueron a hacer los correctos contra Job, y el Señor le termina diciendo que Job tenía que interceder por ellos para que no los destruya. Bueno, Luciano, Santiago 5, 15, 16. No está Luciano, así que vamos a leerlo. Santiago 5, 15 y 16 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos orar por los enfermos, podemos orar por los que hayan pecado. Y Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quien os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Podemos orar por los enemigos. Es más, tenemos que tener en cuenta una cosa: que la oración del creyente es un mandamiento. Es algo que debemos hacerlo sí o sí. No puede ser una elección o una opción la oración, no. El Señor nos manda que oremos. Por intermedio de los apóstoles, nos manda por su palabra, nos manda que oremos. Si bien hay muchas cosas que puede ser que una persona que no conozca venga y te diga: ¿puede orar por mí a usted que lo escucha a Dios? Porque hay muchos que piensan así, que por ser cristiano Dios nos escucha y su oración no es escuchada, la otra. Pero hay personas cristianas que creen que el Señor ha hecho algunos oradores o algunos intercesores y a otros no. Y eso no es así. Claramente la Biblia dice que todos los cristianos son llamados a ser intercesores, son llamados a orar. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro interior, como se habló, que somos tabernáculo, que somos una casa para el Espíritu Santo de Dios. Y así como el Espíritu Santo intercede para que nosotros oremos lo que quiere el Señor en su voluntad, de la misma manera tenemos que orar por los hermanos, por los santos, por los hijos de Dios, o por aquellos que nos piden que oremos por ellos. Es un deber. Hay un texto que dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. En 1 Samuel 12:23 está. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si yo no oro por ustedes, puedo pecar. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Hermanos, esto es muy importante. Muy importante no solamente para el creyente, sino para Dios. Por algo el Señor quiere que nosotros oremos. Por algo el Señor quiere que nosotros estemos permanentemente reconociéndolo como nuestro Dios Todopoderoso, como nuestro Salvador, y reconociéndonos pecadores, reconociéndonos que Él nos salvó. Nosotros como cristianos deberíamos vivir gozosos, porque todavía no entendemos en nuestra mente finita de lo que nos salvó. Cuando estemos en la gloria y cuando estemos con el Señor, ahí nos vamos a dar cuenta realmente de lo que nos salvó. Hay un pasaje en la Biblia, en Hechos 12:5, no lo busquen, yo se lo leo. Dice:
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro fue encarcelado, dice que tenía 3 distintos órdenes de custodia, unos con ellos, otros más adelante y otros en las otras puertas, para que no se vaya. Y la iglesia hacía oración sin cesar por él. O sea, hermanos, que por más que piensen o digan que la oración es, estoy tratando de formar la palabra que me había salido, pero no me acuerdo, es una exclusiva élite de cristianos. Este es un mandamiento para todos. Muchos de los chicos hoy, de los chicos como Ser Haas, de las chicas de Mauricio, mi hija, las hijas de Romina, Charlie, Eva, Carlitos, Luciano, Betty, y todos de ahí para arriba deberíamos estar orando, pero en cada momento que podamos. Yo les digo, a mí me encantaría orar más, pero soy tan vago, que por ahí me pongo a hacer cualquier otra cosa en vez de estar pensando en que puedo estar orando por alguien. Y acá toda la iglesia estaba orando por Pedro. Toda la iglesia hacía oración sin cesar. Y dice que viene un ángel, le dice, Pedro, levántate, se le cae los grillos, todo lo que tenía en la mano, que estaba atado, y sale por el medio de las guardias que estaban ahí, y ellos ni cuenta se dieron. Y ese es el poder de Dios, que lo leemos y decimos, ¡fua! Pero no terminamos de entender el poder de Dios. No terminamos de hacerlo nuestro el poder de Dios. Ese poder que actuó por intermedio de la oración, ese mismo poder actúa hoy. Y el Señor no falla, ¿eh? Las promesas están, no falla. El problema es que nosotros somos, como dijo Luis, tenemos una canillita de media, nosotros. Es más, ya estaríamos con 3 octavos, estaríamos ya. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, exhortando a los creyentes, aconsejándolos, exigiéndoles para que nosotros oremos por nosotros. Porque si yo no oro por ustedes y ustedes no oran por mí, yo sé que el Señor me cuida, pero es mucho mejor si nos mantenemos en comunión orando. Claramente, la oración de intercesión es parte de la vida cristiana para todos los creyentes. No se desesperen por buscar cuál sería o qué sería lo que el Señor quiere de mí, o cuál sería mi don, o para qué el Señor me quiere mandar. No, oremos. Primero tengamos una verdadera comunión con el Señor. Primero tengamos algo estrecho, íntimo con Dios, y se van a dar cuenta de lo que el Señor quiere para nosotros. Se van a dar cuenta cuál va a ser nuestro don. Se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero si no hay oración y no hay comunión con el Señor, y voy a estar adivinando todos los días. Acompáñenme a Romanos, ya vamos a ir terminando, ya queda muy poquito. Romanos 15:30. Romanos 15:30 dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios. Realmente es increíble que Pablo diga esto, ¿no? Lo que era Pablo como apóstol, lo que era Pablo llevando la palabra del Señor con tanta autoridad, con todo lo que él era, le pide a los hermanos
que rueguen al Señor por él. Se dan cuenta que todos necesitamos de todo acá, ¿no? En Colosenses 4, 2 y 3 dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, es la oración que dijo Luis, orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso. Yo no sé si estamos muy lejos, no sé en qué posición podemos andar, porque yo no puedo hablar por nadie, ninguno de ustedes, pero sí puedo hablar por mí. Pero yo les digo, si hay un deseo que debe tener Dios, es que todos los creyentes sean activos en la oración, es que todos sus hijos estén permanentemente hablándole. Como padre, por ahí, tenemos a nuestros chicos en la edad del pavo, cuando estaban y que se rebelaban o que se empacaban y no te hablaban. Y vos por ahí buscabas conversación y no te hablaban. Yo me imagino lo que debe ser Dios con todos sus hijos y que no le hablen, teniendo la posibilidad de cerrar los ojos o de abrir los ojos o de estar en cualquier momento orando, pidiéndole, y que no lo hagamos. ¿Qué es lo que debe sentir el Señor? Y por último, dice Éxodo 32, 26, dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Hoy en la actualidad nosotros podemos preguntar, ¿quién está por Jehová? El que esté por Jehová, no necesitamos hacer nada más que orar. Nada más que orar. Primera Tesalonicenses 5, 16 dice, estad siempre gozosos, creyentes, cristianos, hijos de Dios, estar siempre gozosos. ¿Cuál es el gozo que estoy demostrando? No sé, pero tengo que demostrarlo. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá termina el mensaje. Lo más lindo de esto es que cada vez que tengo que orar, tengo que hacerlo con discernimiento, con la necesidad de presentarme ante el Padre, y sabiendo que lo que voy a pedir siempre va a ser escuchado por el Señor. Porque dicen varios pasajes que sus oídos están atentos a nuestros clamores, que Él espera. Si bien Él ya conoce, antes de que la palabra salga de mi boca, dice, tú ya sabes lo que voy a pedir, pero Él está esperando que lo pidamos. ¿Terminamos con una oración? Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, el que nos hayas dejado este método tan sencillo, que por ahí, Padre, no lo usamos como deberíamos usarlo. Pedirte perdón, Padre, por ello, porque muchas veces queremos ser egoístas y queremos ser nosotros mismos, pero sabemos que tenemos que estar en plena dependencia de ti. Sabemos que tú eres el único que nos puedes rescatar, Padre, nos puedes ayudar en todo lo que necesitamos, nos puedes mantener firmes. Por ello, Padre, queremos agradecerte el que nos hayas permitido estar hoy aquí conectados, el que nos hayas dado esta conexión de internet, Padre, que nos haya cortado. Pedirte por cada alma que te ha escuchado, Padre. Ayúdanos a ser hijos fieles, ayúdanos a perseverar en la oración, sabiendo que esto es lo que te lleva a gloria y honra a tu santo nombre, Padre. Dejamos el resto del día en tus manos, pedirte, Padre, por el día de mañana, para que tú nos bendigas, nos ayudes en lo que tenemos que hacer. Pedirte también por aquellos hermanos, Padre, que tienen necesidad, alguna enfermedad, aquellos que andan de viaje, los que van a salir de viaje, que tú los cuides en cada momento, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén.